Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, el programa del IRI, aquí en nuestra querida Radio Universidad. Mi nombre es Cristian Reyes y como cada miércoles estaremos viendo las 10 noticias más trascendentales en materia de relaciones internacionales. Asimismo tendremos una entrevista con la doctora Araceli González Uresti, quien nos hablará acerca de las modificaciones en el sistema internacional, y tendremos otra entrevista con la doctora Nora Lucy, quien nos hablará acerca del crimen organizado internacional. En el bloque de análisis, el magíster Juan Alberto Real y el director y profesor Norberto Consani estarán analizando y debatiendo acerca de la guerra entre Irán e Israel y el involucramiento de los Estados Unidos. Comenzamos. La actualidad global. El mundo en 7 días. Siria. Al menos 20 muertos en un atentado suicida en una iglesia de Damasco. El pasado 22 de junio, un atacante suicida, miembro del autodenominado Estado Islámico, se inmoló en una iglesia a las afueras de Damasco. Según el Ministerio de Salud sirio, el atentado mató al menos a 22 personas e hirió a otras 52. El ataque es el primero de este tipo en Siria en años y ocurre en un momento en que Damasco, bajo el actual control islamista de facto, intenta ganar el respaldo de las minorías. Estados Unidos, Irán. El ejército estadounidense atacó 3 instalaciones nucleares iraníes. En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 21 de junio que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque muy exitoso contra 3 sitios nucleares iraníes, incluida la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow. De esta forma, Estados Unidos entró oficialmente en conflicto con Irán. El ataque llega meses después de que Trump afirmara que estaba dispuesto a impulsar la diplomacia con Irán para que dejara de lado sus ambiciones nucleares. Asimismo, Trump aseguró que habrá más ataques contra otros objetivos si Teherán toma represalias. Maldivas. El archipiélago podría desaparecer por la crisis climática. Debido al aumento del nivel del mar, consecuencia directa de la crisis climática, las Maldivas se están reduciendo y su existencia está fuertemente amenazada. Los científicos advierten que el archipiélago podría incluso desaparecer para finales de siglo. Este país está construyendo islas artificiales para sustentar su economía, que depende en gran medida del turismo. Sin embargo, estos proyectos están acelerando la erosión costera. Senegal. El auge de la minería de oro dispara el tráfico sexual. La fiebre del oro, experimentada en la región de Kédougou, en el extremo oriental de Senegal, ha propiciado la proliferación de yacimientos artesanales que atraen a miles de mineros de oro de toda África Occidental. La región se ha visto amenazada por el aumento de casos relacionados con redes de trata de personas y prostitución. Esta explotación es impulsada por extensas redes transnacionales cuyo alcance abarca casi todos los yacimientos de oro de África Occidental. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Luz Araceli González Uresti. Ella es doctora en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México. También es profesora en nuestro doctorado y vamos a tener el placer el año que viene de recibirla en su año sabático. Muchas gracias, profesora, por compartir estos minutos con nosotros en el Tiempo Internacional. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Es un gusto. En algún aspecto, yo esto suelo decírselo a mis alumnos, es como que Estados Unidos está desarticulando la arquitectura que durante 80 años construyó para ocupar el rol que estuvo ocupando a fines del siglo XX, a principios del siglo XXI, sin mayores explicaciones que algunos números respecto al déficit comercial que no necesariamente son negativos para la economía americana. Así es, Estados Unidos durante el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se dio a la tarea de generar un proyecto de alcance global muy atractivo, esa idea del American Way of Life, de exportar sus valores, porque no nada más es una potencia que se consolidó como tal en lo económico, sin lugar a dudas en lo militar,
una exportación de sus valores a través de la cinematografía, de sus productos culturales, el cine de Hollywood, bueno, al día de hoy todavía, pero van perdiendo presencia. Si nosotros vamos a una sala de cines en México, por ejemplo, de 15 salas, 14 tienen películas norteamericanas. Aquí mismo en Argentina, en muchos países del Cono Sur, todavía hay una presencia del cine estadounidense. Pero uno va a Europa y en Francia puedes ir a unas salas de cine donde hay 10 y de esas 10, 8 son francesas o europeas y a lo mejor 1 o 2 máximo del cine norteamericano. Eso se ve una pérdida de presencia de Estados Unidos, pero en nuestros países de Estados Unidos sí se dio a la tarea de generar ese proyecto mundial por mucho tiempo y ahora Estados Unidos se está perdiendo esa presencia de una manera acelerada. Ha tocado un tema sensible que era justamente el que quería preguntarle. ¿Cuál va a ser el rol de Europa? Parece que Estados Unidos ya lo quiso hacer en su primer mandato Trump, aparentemente está de nuevo en la misma tarea de debilitar sistemáticamente la OTAN, de atacar a la Unión Europea, y la Unión Europea enormemente preocupada por el coqueteo que Moscú y Washington tienen por esa sintonía personal que no se traduce todavía en una sintonía en términos políticos, porque Vladimir Putin hace lo que Vladimir Putin quiere, independientemente de Donald Trump. Hay una suerte de movilización muy importante por parte de los países europeos, no solamente de la Unión Europea, porque incluye esto a Reino Unido, inclusive a Canadá y a Australia, en el sentido de darse una estatura, si se quiere, en términos geopolíticos, para que ese gigante económico deje de ser un enano político. Este puede ser uno de los resultados de esta política errática de Donald Trump y de la presencia de China alrededor del mundo. Creo que en el caso de la Unión Europea, desde fuera continuamente hablamos de la Unión Europea como un bloque que tiene un posicionamiento común, que persigue unas ideas de superar esta visión de gigante económico, enano político, pero ciertamente al interior de la Unión Europea hay muchas divisiones, hay terribles fracturas. Esta idea de la Unión Europea de manera monolítica no existe. ¿Y esto qué genera? Que estas mismas divisiones, la salida del Reino Unido de la Unión Europea pareciera ser que encaminaba a la Unión Europea a recuperar el viejo proyecto liderado por Alemania y Francia. Sin embargo, cada vez se ven más las fisuras en temas como migración. Francia tiene una serie de lógicas en torno al tema migratorio, muy distintas a Alemania, muy distintas a Italia, no se diga España. Hay temas que no se han podido coordinar del todo y lo mismo ocurre con la presencia y creciente consolidación de movimientos de derecha y de ultraderecha en muchos países europeos. Sí, ahí se da también la paradoja de que los movimientos de ultraderecha eran euroescépticos y trataban de sacar a sus países de la Unión Europea, pero ahora están copando a las instituciones de la Unión Europea. Entran en el Parlamento Europeo, están consiguiendo segundos lugares en las elecciones regionales o inclusive nacionales. Es como que en algún momento la Unión Europea puede derechizarse, inclusive por imitación por parte de los partidos de centro derecha y la necesidad de seguir consiguiendo los votos, ¿no? Y ese es un peligro muy, muy claro de la Unión Europea. A veces parece que la historia se nos olvida y sin ser fatalistas ni deterministas, hoy podemos ver un caldo de cultivo bastante interesante parecido al de las décadas de los 30 previo a la Segunda Guerra Mundial. Temas que parecían haber desaparecido del escenario europeo, como el racismo, los discursos xenofóbicos, la cuestión del ataque a minorías religiosas, como que había así una reacción casi de enfermedad a esos temas. Cada vez se escuchan más. En Alemania, por ejemplo, y
los partidos de orientación neonazi, la reaparición de mucho todavía en los márgenes, pero estos van ganando espacio. Veamos Italia con Meloni, y ella ya se ha resistido un poco, pero ella en los primeros momentos de sus campañas hablaba de Mussolini, ¿no? Y bueno, sí, sus asesores le dijeron, no, bueno, todavía no estamos en tiempo de sacar esos recordatorios. Muy positivamente lo hacía ella respecto a Mussolini. Entonces, sí hay un riesgo latente y creciente de una derechización y ultraderechización de Europa, pero ahí lo más importante es ver cómo se van a comportar las elecciones. Francia, estamos con una crisis de liderazgo de Macron, y cuando volteamos a ver a otros líderes como en Hungría o la misma Polonia, y ya los movimientos de derecha ya están avanzando de manera muy significativa en la Europa nórdica, en Suecia, por ejemplo, ¿no? No se llega más hacia la península ibérica, en Portugal. Entonces, sí, esto va a generar un posicionamiento de Europa, no tanto de liderazgo, pero sí de consolidación en sus bases de votantes. Doctora Luz Araceli González Uresti, doctora en Ciencia Política con orientación a Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, parte de la planta docente del Instituto de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por tan interesantes minutos con nosotros en Tiempo Internacional. Muchas gracias, siempre es un gusto, y aquí seguiremos saludándonos. Hasta pronto. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional. Nos encontramos en diálogo con Nora Lucy. Nora, como experta en crimen organizado transnacional, contame de qué se trata el fenómeno, del cual estamos escuchando hablar mucho y en realidad se sabe poco. Sí, técnicamente tal vez se difunde muy poco, ¿no? Ciertamente en los claustros universitarios se mira con detalle, en la academia, en algunos centros que se dedican a estudiar este fenómeno, pero en general sí hay bastante desconocimiento. Voy a mencionar qué es lo que la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado o la Delincuencia Organizada Transnacional entiende como crimen organizado, porque me parece que eso nos da una conceptualización que nos va a servir para el análisis de este fenómeno. Y me refiero a la convención va a cumplir 25 años, es un tratado internacional que refleja el consenso en la comunidad internacional respecto del alcance de este fenómeno y las formas en las que los países que han adherido a esta convención han entendido que debe abordarse, o al menos han invitado a los países a adoptar estándares internacionales en el marco de sus legislaciones nacionales para enfrentar este fenómeno. Entonces, esta convención, que como decía va a cumplir 25 años, en realidad no define qué es crimen organizado, pero sí contiene una definición de grupo criminal organizado. La convención entiende que grupo criminal organizado es aquel que tiene 3 o más personas que se agrupan, que no se han agrupado al azar, o sea que tienen un objetivo común, un objetivo concertado, que se mantiene durante el tiempo y tienen un objetivo acordado, concertado, de cometer crímenes cuya pena es de al menos 4 años de cárcel, dice la convención, y el objetivo de este grupo es obtener directa o indirectamente beneficios financieros o materiales de otra índole. ¿Cuál es el rasgo distintivo de estos grupos, ¿no? Este grupo de crimen organizado en el marco de la convención es la búsqueda de maximización de ganancias y la gravedad de los delitos que cometen. La academia en general lleva muchos años estudiando cómo es la conformación de estos grupos, cómo se manifiestan, cómo operan. En el 2002, la Agencia contra el Crimen y el Delito publicó un estudio que hicieron sobre la base de recolectar información de más de 16 países, que fueron recolectadas por más de 40 grupos de investigación, donde consideraron distintas variables para analizar estos grupos, ¿no? Entre las variables se encuentran la estructura de tamaño, cómo eran y con qué alcance las operaciones transfronterizas, o sea, las operaciones, si vos querés, transnacionales, la identidad, la vinculación entre crimen organizado y corrupción, cómo era su relación con el sector público, con la vida política, la penetración en los mercados de la economía formal, etcétera. Pero la importancia de esto es porque, en definitiva, dependiendo de la tipología, hay
grupos que trabajan más en red, hay otros que son más jerárquicos, hay otros que siguen más el esquema de la Italia de los 90, en fin. ¿Por qué es importante en la investigación, en la persecución penal y en la investigación criminal? Es porque dependiendo de la conformación y de cómo operan, son las herramientas que van a elegirse para tratar de desarticular estos grupos criminales y sobre todo para lograr desapoderar de los bienes ilegítimamente conseguidos, ¿verdad? ¿Se comparte información o hay alguna mecánica específica que está prevista en estas convenciones? Las convenciones hablan siempre de que los países tienen que establecer la comunicación a través de sus autoridades centrales. Ciertamente no definen qué área cada país tiene que tener. Entonces, en general, por ejemplo, en el caso de Argentina, todas las comunicaciones y los pedidos de colaboración se generan a través de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Cancillería Argentina, de manera que en general todos los pedidos o requisitorias, por ejemplo, que tenga que hacer, supónganse, el Ministerio Público o Fiscal de la Nación, generalmente es a través de la Cancillería. Ciertamente son fenómenos que requieren de mucha colaboración interjurisdiccional también. Entonces, compartir información y en tener equipos de trabajo conjuntos, o sea, equipos de fiscales de distintos países trabajando juntos, es lo que ha permitido muchas veces desarticular grupos importantes que manejan fondos y que tanto daño le han hecho a la comunidad, digamos. Hay ciertos lugares en los cuales los grupos criminales se asientan y donde de alguna manera comienzan a proveer bienes y servicios públicos y de esa forma se legitiman en las comunidades. Refiero en una tal vez comunidad alejada, donde no hay, no sé, agua potable o donde de repente la escuela no está en condiciones y de alguna manera empiezan a proveer esos bienes y empiezan a legitimarse en las comunidades. En los últimos años lo que hemos visto en algunos países es que en algunas regiones es que cada vez más la cooperación y yo les diría el diálogo entre pares, por ejemplo, en Ministerios Públicos Fiscales, Ministerios también inclusive de la Defensa, cada vez más se han generado canales. Hoy las tecnologías de la información también ayudan mucho a la conversación, pero algunos países, en el caso de crimen organizado, tienen su agencia o su autoridad central de cooperación para estos casos en los ministerios públicos fiscales. No es el caso de Argentina, pero hay países que sí lo tienen en los ministerios públicos fiscales. De manera que las convenciones acá lo dejan un poco a criterio de cada país. Lo que sí ha sucedido en los últimos tiempos es que aun cuando exista, por supuesto, el pedido de colaboración formal, como es el caso que mencionábamos, ¿no?, a través de las cancillerías, generalmente en el marco de, caso por ejemplo de fiscales, de la Asociación Internacional de Fiscales o de la Asociación de Fiscales Regionales, hay conversaciones e intercambios de experiencias que ciertamente ayudan, colaboran, para cuando hay casos concretos y se necesita tener un pedido de colaboración, ¿no? No hace mucho, una reunión internacional de este foro de fiscales, a lo que se resaltó justamente fue el nivel de cooperación regional que existe en el cono sur a los fines de poder luchar contra el crimen organizado. Por supuesto, esa misma cooperación y ese mismo intercambio también pasa a nivel de cámaras federales y, por supuesto, en el marco de casos abiertos. Nora, como para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, vos lo mencionaste, sí. Me parece central traerlo a colación la relevancia del combate al lavado de activos, ¿no? Porque parecería que en definitiva... no, el fin último del crimen organizado transnacional, en la misma definición se encuentra, es generar no un efecto político, sino un beneficio económico. Y allí la cooperación, dado que en términos genéricos entre comillas, la legitimación de los activos suele darse en una segunda o tercera jurisdicción, la cooperación internacional es ineludible, ¿no? Sí, para el caso de todo el tema de lavado de activos, sí hay la organización de Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que también emite recomendaciones y estándares para los países. Esto es específicamente para el caso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este grupo organizado también tiene grupos regionales, ¿no? Que hay un GAFI Latinoamérica, Argentina es parte también de este grupo. Se emiten recomendaciones. En el marco de estas recomendaciones, los países se someten a evaluaciones periódicas por parte de otros países que son miembros también de esta agrupación. Así que
Sí, en este sentido creo que han habido grandes avances en términos, primero, de compartir información, segundo, en los últimos, yo te diría, 15 años se ha avanzado mucho, los países han avanzado, han tomado la decisión de compartir información financiera, todo este tema de secreto bancario y secreto financiero ha ido disminuyendo. Ciertamente, antes de que me preguntes, hay algunas excepciones, pero en términos generales, eh, esto ha sido un proceso. Han habido, por supuesto, acuerdos bilaterales para compartir información financiera. Con algunos países ya compartir información de personas físicas o jurídicas, me refiero a información financiera, en algunos casos ya es automático. Esto quiere decir que no es necesario esperar que haya un caso abierto y que lo requiera un juez. Así que han habido algunos avances, pero sí es muy difícil. Todavía hay grandes desafíos para lograr, primero, evitar la situación de lavado de activos, ¿no? Todavía falta, si uno mira, por ejemplo, a nivel de Unión Europea, donde realmente yo te diría que los aspectos más reglamentarios se comparten. Cada tanto sacan nuevas reglas de cooperación para mejorar justamente primero la prevención y luego, una vez que hay un proceso abierto por lavado de activos, tratar de efectivamente de llegar, digamos, al castigo, que es el desapoderamiento. En realidad, el desapoderamiento de esos activos poseen estos grupos criminales, se materializa a través de distintas herramientas, ¿no? A través de figuras que están dentro del proceso penal, como puede ser un decomiso, pero la convención, y en esto sí lo quiero mencionar, porque no es solo la de crimen organizado, sino también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, promueve o prevé que los países adopten otras herramientas que permitan el desapoderamiento efectivo. Y una de ellas es la extinción de dominio, pero es una herramienta civil, que es parte de naturaleza civil, que es parte de la política criminal. Entonces, pero bueno, la creatividad de estos grupos, y no solo la creatividad, con la cantidad de dinero que disponen, se imaginarán que tienen los mejores asesores, los mejores abogados, los mejores economistas, los mejores contadores para poder esconder estos bienes y poder transformarlos en legítimos en el proceso de lavado de activos. Así que bueno, no es fácil, los estados hacen grandes esfuerzos, han habido mejoras, pero bueno, la creatividad te hace que día a día uno conozca nuevas formas de ocultamiento. Sin duda es un tema que da para mucho más tiempo, Nora. Te agradecemos muchísimo por haber estado estos minutos con nosotros. Nora Luzzi, coordinadora del área de Gobernabilidad Democrática del PNUD de Argentina, coordinadora del Centro de Estudios de Crimen Organizado Transnacional del IRI de la Universidad Nacional de La Plata. Nuevamente, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional. Gracias a ustedes por invitarme. Actividades de los integrantes del IRI. El Centro de Estudios Chinos fue creado el 28 de marzo de 1996 por decisión del Dr. Norberto Consani y funciona en el marco del Departamento de Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. En el CECHINO participan más de 40 investigadores e investigadoras dedicadas a la producción de publicaciones, proyectos de investigación con universidades y centros de la República Popular China, intercambios académicos y actividades de diverso tipo para estimular la divulgación, el debate y el conocimiento recíproco de las relaciones entre Argentina, América Latina y la República Popular China. La directora del Centro de Estudios Chinos es la profesora Francesca Staiano, una de las referentes académicas más importantes de Argentina y de América Latina y el Caribe en el estudio de los distintos aspectos de la República Popular China. El centro interactúa además cotidianamente con el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, dirigido actualmente por Long Min Lee y con Andrea Papier como secretaria del instituto, un instituto que brinda no solo cursos de idiomas, sino también una amplia variedad de actividades culturales para todas las edades. El CECHINO impulsa también la especialización en estudios chinos de la Universidad Nacional de La Plata, cuya secretaria es la doctora Laura Abogado Bordazar, una carrera de posgrado de excelencia académica acreditada en 2 ocasiones por la CONIAU y que lleva ya por su 5ª corte de formación de especialistas en la política, la economía, la cultura, entre otros aspectos de China y su relación con Argentina y con América Latina. Para más información sobre el Centro de Estudios Chinos, te invitamos a conocer su página
en la web del IRI, www.iri.edu.ar. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. En el IRI se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en estudios chinos. Próximos cursos acreditables a dictarse en el IRI. El próximo 4 de julio comenzará a dictarse en el Instituto de Relaciones Internacionales el curso acreditable Eurasia y la Transición Histórico-Espacial Contemporánea a cargo del Dr. Gabriel Merino. Se desarrollará en 4 encuentros los días 4, 5, 11 y 18 de julio de 18:30 a 21:30 horas. En el mes de agosto se dictará el curso acreditable América Latina en las Relaciones Internacionales en el marco del doctorado en Relaciones Internacionales que se dicta en el Instituto. El curso estará a cargo de la doctora Laura Abogado Bordázar y constará de 6 encuentros que tendrán lugar los días 8, 9, 22 y 29 de agosto de 18 a 21:30, viernes 5 de septiembre de 18 a 21:30 y sábado 6 de septiembre de 10:30 a 13:30. El próximo 12 de septiembre comenzará el curso Cooperación y Conflicto en Medio Oriente, el rol de la región en la agenda de política exterior argentina. Este es un curso acreditable que se dictará en el marco del doctorado en Relaciones Internacionales del Instituto. Constará de 4 encuentros que se desarrollarán los viernes 12, 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, en todos los casos de 18 a 21:30. En el mes de septiembre se dictará el curso acreditable Fundamentos del Proceso de Investigación, Metodología, Métodos y Técnicas en el marco del doctorado en Relaciones Internacionales. El curso estará a cargo del doctor Leandro Sánchez y constará de 4 encuentros que se desarrollarán los días martes 16 y 30 de septiembre y 14 y 28 de octubre, en todos los casos de 18 a 21 horas. El Instituto de Relaciones Internacionales fue creado el 28 de septiembre de 1990. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con instituciones afines y la investigación con la idea de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Hace 80 años se adoptaba y autenticaba la Carta de las Naciones Unidas. El 26 de junio de 1945, tras un mes de deliberación en San Francisco, Estados Unidos, y 5 años y medio de iniciada la Segunda Guerra Mundial, 50 estados se daban una segunda oportunidad. La primera fue la Sociedad de las Naciones y apostaban a la creación de una organización universal y general con el principal objetivo de mantener la paz y seguridad internacionales. Con todo este tiempo transcurrido y una membresía de 193 estados, no puede hacerse un balance netamente positivo de su labor, pero tampoco es justo verlo como únicamente negativo. La labor en materia de derechos humanos, refugiados, asistencia humanitaria, desarrollo económico y el haber sido nada más y nada menos el foro donde se evitara un holocausto nuclear nos permite ser ligeramente optimistas. Es verdad que el mantenimiento de la paz en estos días parece ser más un debe que un haber, pero también es cierto que la organización no tiene herramientas ni recursos para la obtención de sus propósitos ni la protección de sus principios si quienes debieran ser los responsables últimos de garantizar el trabajo de la ONU, vale decir, las más grandes potencias, se erigen como los infractores reincidentes. Muchos ataques se oyen contra la ONU desde estas tierras. Es pertinente señalar que un país débil, periférico y vulnerable como el nuestro necesita tanto como el agua de una organización multilateral global más fuerte que nunca.
Y por otro lado, quienes la atacan o desgastan de manera constante alrededor del mundo, quizás debieran recordar lo que dijera quien fuera su brillante secretario general, Dag Hammarskjöld: Naciones Unidas no fue creada para llevarnos al paraíso, sino para salvarnos del infierno. Análisis de la actualidad en tiempo internacional. Buenas tardes a todos, estamos en Tiempo Internacionales. Mi nombre es Juan Alberto Rial, me acompaña hoy Norberto Consani. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted, a todos los oyentes? Estamos en una semana extremadamente convulsionada, se terminó de una manera, arrancó de otra. Recordemos que hace unas 2 semanas más o menos la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica pidió una sanción contra Irán por no haber cumplido con sus compromisos relativos a la no proliferación ante el Consejo de Seguridad, y eso le dio en algún aspecto la carta blanca a Israel para justificar los ataques que desde el 13 de junio están llevándose adelante contra las instalaciones de producción nuclear en el estado de Irán. Estamos hablando básicamente de Natán, de Fordo, de Fayá, y estaba planteándose la dicotomía por parte de Washington de si intervenía o no. De hecho, el jueves el presidente Donald Trump había manifestado que se iba a tomar 2 semanas para pensar, y 2 días después tomó la decisión, que evidentemente era una decisión planificada hace meses, de llevar un ataque a gran escala contra las instalaciones nucleares iraníes, que solo podían ser destruidas con la participación de Estados Unidos, ya que la de Fordow, por ejemplo, se encuentra enterrada a unos 80 o 100 metros de profundidad y solamente se podían alcanzar por las bombas antibúnker que tan solo Estados Unidos tiene, y aparentemente se lanzaron 14 de esas bombas este fin de semana. Ahora la situación ha escalado, se ha tornado extremadamente delicada por ser mesurado, y uno se pregunta qué es lo que sigue a continuación. Hoy, obviamente, el tema principal y excluyente es la situación que se está viviendo en este preciso momento. Se venía gestando esto, pero esto tiene una preparación anterior, y del momento que Trump gana la elección y con el voto popular, pues ganó prácticamente en el conto total del voto, no como había pasado en la primera, que había ganado por el sistema electoral norteamericano. Y bueno, le da un poder muy grande, y lo demostró. El tema de los aranceles, el tema de Groenlandia, el tema de Panamá, Canadá. Es como si el imperialismo, lo que hemos hablado tanto, escrito tanto, se hace presente en vivo y en directo, descarnadamente, sin ningún antifaz. Es decir, todo el proceso que llegó a las bombas estas son bombas que solamente tiene Estados Unidos. Imagínense una bomba tirada a miles de metros y que perfora hasta 80, 70, 60, bueno, una discusión. De todas maneras, todo lo que perfora ya es impresionante. Y de alguna manera, además, los aviones que se vio en todas las cadenas de televisión, unos aviones tremendamente sofisticados y tremendamente caros, 7, 8 creo que. Es decir, hacen lo que quieren. En este momento el espacio aéreo iraní no tiene ninguna posibilidad de parar nada. No solamente a esos aviones que son tremendamente rápidos, sino también a cualquier otro avión, porque se ha destruido, digamos, el sistema antiaéreo. Así que bueno, estamos en esta situación. Ustedes se acuerdan cuando nosotros decíamos que cuando la guerra es tan asimétrica, como está claramente demostrado, se produce la respuesta del débil. La respuesta del débil generalmente llega por el terrorismo. Y en este caso, conociendo la historia, que nosotros desgraciadamente en la Argentina la conocemos, evidentemente es muy probable que esto surja en los próximos tiempos. Ya anticiparon, por lo menos algunos jerarcas iraní, dijeron con respecto a Grossi, al director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que casualmente es argentino: espere que terminemos con esto y después nos encargaremos de usted. Es decir, es el lenguaje directo, que no son bravuconadas. La gente ya lo ha demostrado en otros conflictos internacionales. Estaba pensando con respecto a lo que mencionaba Rafael Grossi, que fue una amenaza directa, que es un lenguaje que están utilizando todas las partes, porque de hecho Donald Trump la semana pasada había dicho que gracias a gestiones de él se evitó que Israel matara a Khamenei, el líder supremo iraní, un hombre de 86 años que ahora tiene un paradero desconocido, que está tomando decisiones y manejando la cadena de mando a través de una persona de suma confianza.
pero que no descartaba hacerlo más adelante. Inclusive Jamenei, hay rumores de que ya ha designado a 3 posibles sucesores para que el Consejo de Sabios elija entre ellos en caso de que él muriera, y se están tomando en algún aspecto cartas en el asunto, previendo un posible asesinato político que desde la perspectiva del mundo musulmán sería un martirio. Para Jamenei sería un final heroico en cierto aspecto. Pero se están hablando cuestiones como esta, de asesinar a un funcionario internacional, como es el caso de Grossi, de asesinar al líder máximo de otra unidad política, como es el caso de la República Islámica de Irán, como si fuera todo gratuito y todo estuviera permitido. A mí me llama muchísimo la atención la impotencia de la comunidad internacional y de las instituciones que la comunidad internacional se ha dado para darle cauce y solución diplomática, algo que debiera haber circulado por ahí. Porque, como mencionaba en la introducción, Norberto, la posibilidad de tomar medidas legales contra Irán se limitaban a la denuncia ante el Consejo de Seguridad y medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad que podían implicar sanciones o el endurecimiento de las sanciones ya adoptadas. Señalo esto porque, siendo nosotros profesores de Derecho Internacional, le hacemos saber a la gente que, más allá de que pudiera y probablemente hubo violaciones a los compromisos que Irán tiene con respecto al Tratado de No Proliferación, las acciones llevadas adelante por Israel y por Estados Unidos están muy alejadas, extremadamente alejadas de lo que el derecho internacional permite. Está claro que las relaciones internacionales pueden explicar estas acciones, pero está claro que el derecho internacional a esto no lo permite. Inclusive estaba escuchando declaraciones públicas que hizo el presidente Gabriel Boric, no podía menos que coincidir, e inclusive yo lo veía por televisión, y como uno no puede matar al mensajero, sino el mensaje, las declaraciones hechas por Caracas con respecto a la violación del derecho internacional público, los principios elementales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, algo sobre lo cual Boric también hizo hincapié, no concordaba con el último de los párrafos, pero la declaración era impecable en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que el ataque a infraestructura que contiene fuerzas peligrosas se considera una falta grave al derecho internacional humanitario. Por más que se trate de un objetivo militar, atacar una central nuclear, como hicieron los rusos con Zaporilla en la invasión a Ucrania, o atacar una represa que puede traer consecuencias duraderas, graves en el medio ambiente, es una falta grave del derecho internacional humanitario. Ni hablar, claro está, de la violación del principio que prohíbe el ejercicio de la fuerza u obliga a solucionar las controversias pacíficamente. Todo eso voló por la ventana y se ve la impotencia en las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, de la Unión Europea. Aparentemente estamos viviendo en un mundo sin reglas, y a mí una de las cosas que me preocupa, y hoy se lo manifestaba un medio que me hacía una entrevista, es cómo gradualmente se está modificando la esencia del lenguaje entre los estados y hay una tolerancia mucho mayor a la que existía hace 15 o 20 años con respecto al ejercicio de la fuerza. ¿Qué impediría que en 5 años la República Popular de China se decidiera a recuperar Taiwán ejerciendo la fuerza? ¿Quién tendría la altura moral para señalar otra violación al derecho internacional público? ¿Rusia, que acaba de invadir Ucrania? ¿Estados Unidos, que acaba de bombardear a un Estado soberano y alega que considera la posibilidad de matar a su líder político, religioso y militar? ¿Israel, que lleva a cabo estas acciones entendiendo que se trata de las acciones más justas de la historia porque siente una amenaza a su supervivencia? Ojo por ojo hasta que todos quedemos ciegos, Norberto. Yo creo que China lo que menos está pensando, aprovechar esto para invadir Taiwán, en algún momento lo va a hacer, porque lo han dicho con todas las letras, que ellos consideran una provincia propia y no van a permitir que se independice. Cuando lleguen a esa situación, los líderes independentistas de Taiwán. Pero hoy en día, si algo lo caracteriza a China, es que China es la más racional, digamos así, la más legal que existe hoy en la escena internacional, digamos, de poderes o los poderosos, digamos. Evidentemente esto es grave porque se están rompiendo todas las reglas que conoce contemporáneamente la humanidad, porque existe un Consejo de Seguridad que ha sido absolutamente dejado de lado, donde
están los mismos transgresores que crearon las normas, crearon las Naciones Unidas, el caso claro de Rusia, el caso ahora de Estados Unidos, verdaderamente lo de Estados Unidos, al margen del tema puntual, evidentemente una cosa si lo analizamos, es de loco, porque decidieron directamente, sin ir a miles de kilómetros, tirar bombas verdaderamente más poderosas imposible. Ya tenemos que empezar a cuestionarnos. Y encima nosotros, que no somos, digamos, trabajamos en esa temática, ¿qué le podemos decir a los alumnos cuando van a hacer derecho internacional o relaciones internacionales? Por suerte, nosotros vivimos en un país libre que podemos decir todo lo que estamos diciendo, pero evidentemente los tiempos se van acortando, las situaciones se van complicando y bueno, y estamos jugando a los dados, ¿no? Puede pasar cualquier barbaridad que era impensable, se está haciendo absolutamente real. Les recordamos a los oyentes que pueden contactarse con nosotros al correo tiempointernacional@iri.edu.ar. Pueden visitar nuestra página iri.edu.ar para ver las actividades del instituto e inclusive pueden escuchar los programas, las ediciones anteriores que hayan salido por Radio Universidad Nacional de La Plata, visitando nuestro canal de YouTube. Continuamos con la actualidad global. Estados Unidos. Donald Trump promete ampliar su veto migratorio. En un memorando firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y enviado a los diplomáticos estadounidenses, la administración Trump propone ampliar sus restricciones de ingreso a los Estados Unidos a ciudadanos de 36 países. La mayor cantidad de naciones de la nueva lista que podrían enfrentar restricciones de visado, prohibiciones de viaje u otras restricciones pertenecen a África. Se trata de Angola, Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Djibouti, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Níger, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue. Francia. El país galo bloquea stand de defensa israelíes en el Salón Aeronáutico de París. Organizadores franceses ordenaron el cierre de varios stands de defensa israelíes y 4 empresas fueron excluidas del Salón Internacional de la Aeronáutica y Espacio en París, alegando la prohibición de mostrar armas de guerra ofensivas. Miembros de las delegaciones israelíes denunciaron censura y discriminación por parte de las autoridades francesas. El evento, que se celebra en Le Bourget, reúne a empresas y contratistas militares internacionales de la industria aeroespacial. Ruanda, República Democrática del Congo. Ambos países avanzan en la confección de un acuerdo de paz. El pasado 18 de junio en Washington, enviados diplomáticos firmaron un borrador de acuerdo provisional de paz en el que se conviene el desescalamiento del conflicto armado. En este sentido, las delegaciones diplomáticas de los países africanos lograron consolidar un texto inicial en el que se estipula el respeto a la integridad territorial, la desarticulación de los grupos rebeldes que operan en la frontera y un trabajo conjunto para que miles de desplazados que han dejado el conflicto armado puedan regresar a sus hogares. G7. La reunión cerró sin consenso pleno respecto a Ucrania y con un claro apoyo a Israel. El pasado 17 de junio, la 51ª cumbre del G7 concluyó sin un comunicado conjunto sobre el conflicto de Ucrania, a pesar de las 2 jornadas de conversaciones entre los líderes de las principales economías occidentales. La ausencia del documento tradicional marcó la reunión celebrada en la localidad canadiense de Kanaskis y generó interrogantes sobre el consenso entre los países participantes. Respecto al conflicto en Oriente Medio, la declaración difundida reafirmó el derecho a la defensa de Israel, el compromiso del G7 para impedir que Irán obtenga armamento nuclear y la necesidad de un alto el fuego en la Franja de Gaza para avanzar en la desescalada con Teherán. Rusia. Putin sostiene que rusos y ucranianos son un solo pueblo y que toda Ucrania pertenece a Moscú. Durante su intervención en el Foro Económico de San Petersburgo, el pasado 20 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió a la invasión de Ucrania y aseguró que los ciudadanos de su país y los de la vecina nación son un solo pueblo, y en ese sentido sostuvo: toda Ucrania es nuestra. En simultáneo, el líder del Kremlin advirtió a Kiev contra el eventual uso de una bomba sucia contra Rusia,
algo que, según él, tendría consecuencias catastróficas para el territorio ucraniano. Continuamos con el análisis de la actualidad en Tiempo Internacional. La verdad es que la situación amerita una discusión larga y tendida. Yo estaba pensando que me suena casi divertido. Hay una suerte, si no fuera trágico, sería divertido. Hay una suerte de grieta entre los votantes del presidente Trump, porque recordemos que Trump dijo que en cuestión de días u horas podía terminar con el conflicto en Ucrania, podía terminar con el conflicto en Gaza. Se jactaba de ser el único presidente de Estados Unidos que no había iniciado ninguna guerra contra ningún estado. Había trascendido que en este segundo mandato él iba por el Nobel de la Paz, y ahora muchos de los, ¿cómo decirlo?, los más radicalizados de los seguidores de Trump, los de MAGA, Make America Great Again, se sienten un tanto decepcionados porque entienden que está rompiendo con ese aislacionismo de priorizar tan solo a los ciudadanos de Estados Unidos de América, ocuparse de los asuntos de Estados Unidos de América y posiblemente embarcarlos en otro conflicto armado de futuro, si se quiere, en el mejor de los casos, difícil de vaticinar. Ahora ya hay una autorización por parte del Parlamento iraní al gobierno de los ayatollah para llevar adelante el cierre del estrecho de Hormuz, que se había en el encuentro pasado mencionado. Aquí por allí pasa el 30% de la producción de gas, el 20% de la producción de petróleo a nivel mundial. Se espera un aumento del precio del combustible, la posibilidad de escasez al respecto. Y cuando aumente el combustible, alguien le va a preguntar a Donald Trump, ¿qué diferencia con el gobierno de Joe Biden? Porque de hecho uno de los problemas que tenían los americanos promedio era llenar el tanque de combustible, más la guerra de aranceles que ha aumentado el precio de las mercancías, muchas de ellas provenientes de la República Popular de China o de México o Canadá, sus principales socios. Tienen que pagar más cara la heladera, tienen que pagar más cara la cocina, tienen que pagar más caro el combustible. Los llevó a un nuevo conflicto armado sin haber consultado al Congreso, un tema que legisladores demócratas han dicho que constituye fundamento suficiente para pedir el impeachment, el juicio político, aunque no le dan los números. Ha empezado a actuar como un presidente republicano tradicional, Donald Trump. Está claro que no va a ir a una reelección, debería modificar la Constitución para ello, pero está faltando con sus compromisos básicos, tanto de hecho como de palabra, y el americano promedio, más allá de que le preocupa ver a Estados Unidos involucrado en otro conflicto armado, lo va a sentir en sus bolsillos muy pronto. Nosotros lo estamos sintiendo el día de hoy, que aumentó un 5% el precio del combustible. Muy pocas veces se ha dado un fenómeno de tanto irresponsable al frente de los aparatos de Estado. Sí, podemos hablar, en primer lugar, del señor Trump, más allá del problema ideológico, podemos hablar del señor Putin, podemos hablar del señor Orbán en Hungría, podemos hablar del señor Maduro en Venezuela, y bueno, seguramente algunos se me quedan, digamos, en el tintero. Pero digo, son ejemplos. El caso de Orbán en Hungría habla de democracia iliberal, es decir, que prácticamente la palabra liberal, que fue una gran, desde el punto de vista político, por supuesto, que ha sido un gran avance en la humanidad, digamos, ahora igual que la democracia, son palabras que se utilizan con otro sentido que no es, por supuesto, el sentido nuestro. Nosotros nos horrorizamos con los militares por su dictadura militar, y fíjense lo que está pasando hoy en el mundo. Y parecería que este señor Trump se lo toma como un juego, le parece, no ve, dice una cosa, el otro día dice otra, y ya empieza a pelearse con sus amigos más próximos. Pasó con Elon Musk, seguramente, como fue en el primer gobierno, y como bien decía hace unos minutos Juan, evidentemente ya el mismo pueblo norteamericano que lo votó pensando en que evidentemente venía una nueva y grande América, te van a encontrar con una situación cada vez peor. Lo mismo pasa con la migración, que evidentemente está teniendo enormes problemas y se están violando todas las normas de protección de los derechos humanos. Pero bueno, ese es otro tema, pero se da todo en un contexto donde estamos viendo y vamos a seguir viendo escenas verdaderamente muy macabras. De hecho, ha habido publicaciones en un periódico israelí, The Jerusalem Post, por ejemplo, que invitaba al presidente Trump a sumarse a la iniciativa de fragmentar Irán. Se ha barajado la posibilidad de un cambio de régimen
Benjamín Netanyahu lo ha dicho expresamente, esperando que sean los iraníes los que lleven adelante el cambio de régimen. Llevar adelante acciones armadas contra una unidad política, en términos genéricos, salvo que se destruya completamente el aparato gubernamental, suelen columnar y limar diferencias por la cuestión estrictamente nacional. Está claro que el pueblo iraní no está representado por el régimen teocrático de los ayatolás y probablemente tenga carencias que lo lleven a relativizar el programa nuclear ante la falta de trabajo, la falta de futuro, la falta de alimento para sus hijos. Pero también es cierto que hablar de la posibilidad de un cambio de régimen a través de un conflicto armado, atacar tanto objetivos civiles como políticos, el ministro de Defensa israelí después tuvo que decirse, hace una semana decía que los ciudadanos de Teherán iban a pagar con sangre los ataques que estaban sufriendo los israelíes en Tel Aviv y en Jerusalén, y la posibilidad de fragmentar Irán, que es un país que representa una civilización dentro del mundo islámico, 90 millones de habitantes. Hay un dato, profesor, que a mí me llamó mucho la atención. Cuando se produjo la Revolución Islámica, Irán era un país de 30 millones de habitantes. Desde el 79 hasta ahora se sumaron 60 millones de habitantes. Lo cierto es que creció demográficamente de manera sostenida, pero el aparato productivo no ha ido acompañando estos cambios demográficos. Más las sanciones que está sufriendo por el programa nuclear, más el aparato represivo que el sistema político lleva adelante de manera cotidiana para mantener el control de un país tan relevante en Medio Oriente como lo es Irán, probablemente ha provocado una suerte de enfrentamiento entre el pueblo y el régimen político. Pero la solución no es justamente llevar a cabo acciones armadas para fomentar una revolución. Probablemente una caída de un régimen no garantice que el siguiente régimen sea mejor que el que está hoy en la actualidad en Teherán gobernando el destino de estos 90 millones de personas. Y lo traigo a colación también por la cuestión migratoria, que este conflicto se espiralice y no desescale, que las ciudades empiecen a ser blancos o tomadas como objetivos militares, más allá de lo que el DIH y el derecho internacional establezcan. ¿Qué repercusiones puede tener en el equilibrio demográfico cuando ya hemos visto lo que pasó por la ola de migrantes entre el 2014 y 2018 por la emergencia de ISIS en Siria e Irak, las contrarrevoluciones durante la primavera árabe, que llevó, entre otras cosas, al reverdecimiento de los partidos neonazis o de extrema derecha en Europa? La verdad que puede estar el huevo de la serpiente acá que marque lo que sea que los próximos años en la cultura occidental. Podemos seguir hablando, Juan, y me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Pakistán, que Pakistán tiene arma nuclear. Claramente es uno de los países que declara positivamente, digamos, tenencia de arma nuclear y que tiene solidaridad con Irán. Es decir, esto se va expandiendo y evidentemente en la vorágine de los acontecimientos uno no puede abarcar todo y se le van cosas, pero Ucrania tenía, cuando todavía integraba la Unión Soviética, tenía el arma nuclear. Una negociación que le sacaron el arma nuclear con la condición que le iban a garantizar la paz. Esto fue en la década del 90. 30 años después, fíjate lo que está pasando Ucrania, que no lo hubiera pasado si hubiera tenido el arma nuclear. Otro ejemplo, Corea del Norte, país tremendamente pobre, digamos, en condiciones de la vida de su población, ha desarrollado un sistema nuclear que está a la vanguardia. ¿Ustedes se acuerdan? El viaje del presidente Trump en el primer mandato, prácticamente con el presidente de Corea, toda una mise en scène, como se dice en francés, todo un juego ahí para pasar de un lado a otro en esa línea que está marcada entre los dos Coreas, pero lo concreto que a Corea del Norte no le pasó absolutamente nada y sigue. Corea ya es una amenaza para sus vecinos, pero internamente no ha pasado nada. Cuando quería tener su arma nuclear Gaddafi, no llegó a tenerla, pero no sé si Gaddafi, que no sé si le hubiera pasado lo que le pasó. En síntesis, evidentemente, después de esta experiencia, todo el mundo, digo todo el mundo en sentido figurado, por supuesto, que tenga la posibilidad, entre ellos Arabia Saudita, de tener el arma nuclear, pues saben que por lo menos tienen el arma nuclear, van a tener algún tipo de defensa. De hecho, Israel la tiene, y la tiene hace muchos años, no es que la tiene ahora, la tiene hace muchos años, y no lo declara, todo lo da por sobreentendido. Parece que hay hijo y entenado en esta sociedad internacional. Porque todo el mundo sabe, y nadie lo niega, pero bueno, ya la tenemos, creo que es Dimona, ¿dónde está el desarrollo nuclear? Que no me cabe en la menor duda,
conociendo, digamos, la inteligencia israelí, el desarrollo científico israelí, que es del primer nivel. Hay que poner sobre la mesa, nosotros tenemos el deber de poner todo arriba de la mesa. Si sobreviviera hipotéticamente el régimen, ¿cómo no encontrar el aliciente político en estos ataques de Israel y de Estados Unidos para desarrollar con mayor secretismo y con mayor cuidado un programa nuclear en Irán que efectivamente termine con un artefacto nuclear, si es que recuperaran las capacidades tecnológicas y el capital humano para llevar adelante esto? Lo primero que van a hacer, ya lo están diciendo, van a salir del Tratado de No Proliferación. Y el Tratado de No Proliferación, lo dijo incluso Grossi, va a recibir un golpe durísimo. Porque evidentemente, si hay un tratado y hay una institución internacional que ha cumplido su buen rol y no se le permite, digamos, cumplir el rol, evidentemente es muy preocupante, es muy preocupante. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, profesor Consani, le agradezco mucho su compañía, le agradecemos a los oyentes que hubieran compartido este espacio del Instituto de Relaciones Internacionales en nuestra radio, en la Radio Universidad Nacional de La Plata, y esperemos encontrarnos con mejores noticias, aunque lo dudo mucho, dentro de una semana en el próximo programa de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días. Hasta el miércoles de la semana que viene. Hasta el miércoles. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. En el IRI se dicta la maestría en Relaciones Internacionales categorizada A, excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. En el IRI se dicta la especialización en estudios chinos, que ha recibido la categoría B mediante resolución 29/24 por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.